Hola, ¿qué tal? Soy Germán. Como pueden ver, soy cocinero. Exploraremos las diferentes maneras de comer y los productos de origen monástico, y con ellos cocinaremos en cada uno de nuestros programas. Hola, ¿cómo están? Soy Fabián. Vamos a recorrer distintos monasterios, comunidades religiosas, conocer cómo es la vida de ellos y compartir cada programa. Hoy estamos en la provincia de Córdoba, en el centro de Argentina, y vamos a recorrer una antigua estancia jesuítica de la época colonial en Alta Gracia. Y vamos a compartir un plato bien criollo, pero de origen belga, la carbonara. Somos el padre Fabián y el chef Germán. Y estos misterios, sabores y monjes. Está todo preparado ya. Vamos a empezar a cocinar, me parece, ¿no? Así es. ¿Qué Vamos a pensás? arrancar con platos bien criollos, ¿no? Tal vez algo que no venimos haciendo todavía en estos programas, pero bueno, a partir del viaje que tuvimos tan maravilloso en un lugar tan histórico, vamos a tratar de repetir un poco lo que tal vez comieron alguna vez por allá. La idea de hoy es hacer dos platos muy particulares. Uno, un plato que se hace en toda Latinoamérica, desde Argentina y Chile hasta México inclusive, que son las empanadas. Ya vamos a hablar de ellas muy prontito. Y el otro es una carbonada, les voy a contar en un rato de qué se trata. Es un plato que se cree que puede llegar a ser de origen belga o francés, y que bueno, fue adaptado obviamente por los criollos acá a las cuestiones locales. La mayoría de los platos que hay en Latinoamérica y en Argentina en particular son de origen europeo, no tenemos platos propios de acá. Sí, tal vez en el norte algunos platos de origen incaico que se van a compartir con otros países de Latinoamérica, pero en la zona central del país hacia abajo en realidad son platos europeos adaptados por los colonos a los insumos que tenían. Si en España, en Francia, en Italia o donde fuera usaban aceite, acá usaban grasa porque acá aceite no había. Y así con un montón de otras cosas. ¿Por qué vamos a empezar? Empecemos con las empanadas. Dale. Las empanadas son un tema muy particular. Importante es entender que no hay una receta correcta de empanadas, ¿no? Cada familia tiene su receta. Cada familia tiene su receta. En nuestro país, cada región o incluso muchas provincias tienen la propia, y a su vez dentro de la provincia cada uno dice cuál es la verdadera empanada salteña, por ejemplo. ¿Y cuál es? Y es la que más te gusta. Vamos a hacerlo como se hacía en aquel momento, con carne cortada a cuchillo, ¿sí? como decimos en Argentina, no con carne pasada por la máquina de picar o de moler. Vamos a arrancar con un poquito de grasa y un poquito de aceite. A mí me gusta un poco combinar. Han cambiado las épocas y no todo el mundo está acostumbrado al sabor de la grasa. Estoy usando grasa de vaca y un poco de aceite. En este caso vamos a usar aceite de maíz, aceite neutro, ¿sí? Una buena cantidad, lo calentamos bien, esperamos que la grasa se funda. Y vamos a arrancar primero con la carne. Importante no agregar sal a la carne ahora porque eso haría que elimine todos los jugos. Muy importante. Muy bien, vamos a retirar la carne entonces un poquito hasta que subamos toda la cebolla. Muy bien, atención. Obviamente todo el juguito que quedó de la carne lo vamos a dejar ahí, que esto es maravilloso. Y todo el sabor que quedó en la sartén, que quede en la sartén. Vamos a agregar un poquito más de aceite. Chequeamos que el aceite esté bien caliente y vamos entonces con la cebolla. Le vamos a agregar a la cebolla unos pimientos rojos, morrones, también nombre de acuerdo al país. Y le vamos a agregar entonces el huevo duro. Entonces, ya con el fuego apagado, agregamos la sal y las cebollitas para que solo se incorporen al resto del relleno. Y como dijimos antes, esto a enfriar bien antes de rellenar las empanadas. Así que Totalmente. mientras que enfriamos el relleno, ¿qué les parece si vamos a conocer la primera parte de la estancia jesuítica, donde Victoria nos fue guiando y conocer todos los momentos Las lindos? historias y los recovecos de la estancia. ¿Vamos nomás entonces? Vamos.
Y hace muchas horas salimos de Buenos Aires, hicimos muchos kilómetros, estamos en la provincia de Córdoba. Contame qué sorpresa me tenés hoy. Bueno, vamos a ir a una estancia jesuítica y se conserva hoy como museo especial. Tenemos toda la visita histórica, todo ese momento histórico muy fuerte, ¿no? Estamos a punto de descubrir esta obra de la Compañía de Jesús, o más conocida como Jesuitas, fundada por San Ignacio de Loyola, a la que pertenece nada más y nada menos que el Papa Francisco. Estamos acá en Altagracia. Estamos en Altagracia, estamos en la residencia de los padres. Vamos a visitar un poco lo que era la casa de los padres, contarles un poco la historia de la casa y, bueno, bienvenidos. Ajá, bueno. ¿Qué es acá? Es una estancia jesuítica. La conocemos como una estancia jesuítica. Ahora es un museo, ¿no? Pero hoy es un museo. Antiguamente en sus inicios fue una estancia jesuítica. Los jesuitas van a llegar a Córdoba, van a instalar una casa, van a instalar colegio y ante la necesidad de mantener sus instituciones educativas, lo que van a hacer es comprar tierras y ponerlas a producir. Recién en 1643 ellos van a recibir la donación de estas tierras y van a comenzar a construir lo que fue justamente su casa, la iglesia, el obraje donde van a desarrollar las tareas, si se quiere, de industria y todo un sistema productivo que va a ir acompañado con la siembra y además con la producción, sobre todo mular, ¿no? que está respondiendo a la demanda del Cerro Potosino en Bolivia. O sea, esto es totalmente distinto a lo que es una misión jesuítica como normalmente se conoce. La organización es la misma. Los jesuitas dentro de su organización va a ser la misma, 2 padres, 3 padres, pero en el caso de la estancia, a diferencia de la misión, está enfocada a la producción para el sustento de las instituciones que ellos tienen en Córdoba. Nuestra guía, la señora Victoria, nos invitó a ver la maqueta de esta estancia monumental. En esta maqueta nosotros tenemos aquellas construcciones que hicieron los jesuitas, particularmente en Altagracia, durante ese periodo que ellos fueron propietarios de la estancia, y evidentemente hay construcciones que existen y otras que ya no. Donde nosotros ingresábamos recién era la residencia de los sacerdotes. Tenemos la iglesia, la herrería que ya vamos a ir a visitar al traspatio. Cruzando la calle de la iglesia, el obraje, que es donde van a desarrollar todo lo que es carpintería, jabonería, botica. ¿Se acuerdan de esto que habíamos hablado? De que lo que se necesita se tiene que producir en la estancia. Tenemos la ranchería, que es una de las construcciones que ya no existen, que es a donde van a vivir estos africanos que trabajan como herreros, como albañiles, como carpinteros en las estancias. De hecho es lo único que no existe, ¿verdad? Eso, y aparte los molinos harineros, que tenemos también la maqueta allí. Y tenemos el tajamar. El tajamar hoy representa prácticamente la ciudad de Altagracia. El tajamar es uno de los primeros diques artificiales de la provincia de Córdoba y lo van a construir para poder de esa manera abastecer de agua a la casa, a los molinos harineros, que es otra de las industrias que hablábamos que ellos tenían, porque eso les permite a ellos obtener la harina para la estancia, para el colegio máximo, y aprovechando el agua de estas actividades en la zona del Bajo van a ocupar la zona de las huertas, ¿no? La estancia llegó a tener casi 48.000 hectáreas, donde los jesuitas van a tener distribuidos sus puestos de ganado. Toda esta estancia es como que tiene varios periodos. Cuando hablamos del periodo jesuita, ¿en qué periodo estamos hablando? ¿En qué años? Los jesuitas van a llegar, van a recibir estas tierras en donación, no van a recibir ninguna de estas construcciones, son las construcciones que ellos van a realizar entre 1643, cuando reciben la donación de las tierras, empiezan recién la construcción en 1659, hasta 1767, que es el año de la expulsión de los jesuitas de todos los territorios españoles. Estamos en uno de los lugares más emblemáticos de trabajo, ¿no? de la casa. Sí, esta sala hace referencia justamente a estos trabajos que se van a desarrollar en la estancia, ¿no? Esto que hablábamos de lo que se necesita se tiene que producir, pero pensar desde la materia prima hasta el producto terminado. Entonces, para eso van a desarrollar hornos a donde se queman los ladrillos, hornos a donde se queman las tejas, hornos a donde se va a quemar la cal, y pensar también en los molinos harineros que yo les había mostrado en la maqueta anterior,
que lamentablemente ya no existen, pero a partir de las investigaciones históricas, de los trabajos arqueológicos y de acuerdo al material de rescate que se sacó en el lugar, y sobre todo porque los jesuitas han sido muy minuciosos en sus descripciones, se logra hacer esta maqueta que muestra cómo funcionaba el molino. Como de este lado el tajamar abastecía de agua al molino y le permitía el funcionamiento. A partir de un comando que se acciona, levanta una compuerta, el canal pasa por un canal subterráneo y llega a ese sector donde tenemos esa rueda con esas palas de madera que comienza a girar, eso hace girar el eje y a su vez la muela superior. Ven que hay dos muelas, la de abajo permanece fija, gira solo la de arriba y los granos de maíz o de trigo se ponían en esa tolva. Y eso permite abastecer a la estancia, como habíamos hablado, y también las necesidades del Colegio Máximo. ¿Continuamos recorriendo? Vamos a recorrer la herrería. La carbonada, entonces comenzamos cocinando un zapallo en el horno 180-200 grados, horno medio fuerte, lleno de leche con azúcar, anís estrellado y canela. Más o menos 20-25 minutos hasta que el zapallo esté completo. Estamos usando una herramienta muy particular, muy propia de nuestro país. Es un disco de arado. Históricamente los gauchos y los trabajadores del campo usaban los discos viejos, que se doblaban, que se rompían por las piedras que hubiera en la tierra, para cocinar. Y la realidad es que están buenísimos. Fíjense en el detalle que ahí es donde iría el eje del disco, ¿no? Exactamente. Es un disco de arado que lo han cerrado y le pusieron un borde, lo soldaron, unas manijitas y con otro disco, acá se puede ver la forma del disco, hicieron la tapa, que también la usamos para cocinar a modo de plancha. Interesante del disco, que es muy grueso en el centro y muy finito en los costados. Entonces, con un poquito de calor abajo, con muy poco fuego, fíjense que apenas acabo de prender la cocina y ya empezó a salir humo. Momento de empezar. Momento de empezar. Así que el calor muy parejo, con una fuente de calor muy pequeña. Vamos a agregar grasa, carne cortada en cubos grandes. Vamos a ir retirando, yo te sostengo. La hermosura. Obviamente todo ese jugo que hay ahí se queda. Cebolla. Atención, como dijimos con las empanadas, a la carne nada de sal. Pimientos rojos o morrones. Suficiente. Voy a agregar los tallos de las cebollas de verdeo. ¿Ajo? Sí, obvio, muchas gracias. Casi que me lo olvido. No, jamás. Vamos a agregar unas hojitas de laurel. Un poquito de ají molido. Azúcar. También vamos a ir agregando los duraznos para que se empiecen a rehidratar, a ablandar con la propia temperatura. Tomates frescos. Vamos a abrir con caldo de verduras. Y simplemente ponen las verduras que les gusta. Me hace acordar mucho esto de la fragua esa que veíamos en la estancia. Sí, yo estaba pensando eso, necesitamos más calor todavía, digo, nos faltaría la fragua enorme, hermosa. ¿No? Como esa fuerza del espíritu que nos va tirando y nos va haciendo fuerte, ¿no? Papas, batatas o camotes o papas dulces. Lo último que le ponemos, El arroz. El arroz. ¿Está? Unas 2 cucharitas por persona. Tenemos el relleno frío. Un poquito acá, el resto lo seguimos enfriando, así hacemos unas cuantas más. Y tenemos la masa. La masa no la explicamos muy rápida y concretamente ahora. Vamos a hacer simplemente 1 kilo de harina, 200 gramos de grasa blanda, más o menos 400 a 600 centímetros cúbicos de agua. Amasamos bien, dejamos descansar una horita en la heladera, lo estiramos bien finito, cortamos con un plato, con un aro, con lo que ustedes quieran, más o menos de 14 centímetros, puede ser lo que ustedes quieran. Y después cerramos simplemente como lo está haciendo Fabián ahora. Simplemente cucharada de relleno con mucho jugo. Ven que el relleno quedó bien durito, ¿eh? Está el jugo, pero ya no es ese líquido que había antes. Se enfrió y la grasa lo hace mucho más espeso.
Y simplemente vamos a mostrar más cerca cómo Fabi cierra una empanada. Repulgues hay un montón, en Argentina hay como todo un código de los repulgues, ¿no? Según el repulgue que uno hace es lo que hay adentro. Mientras Fabi cierra, yo voy a agregar en la carbonada algunas cositas. Miren qué maravilla cómo está esto. Vamos a agregarle la carne con todo el jugo que desprendió, porque eso está lleno de sabor. El maíz, el choclo, para que se empiece a cocinar. Nos queda un ratito todavía. En esta cacerolita del lado tenemos mitad grasa, mitad aceite. Esto en realidad es porque da una textura mucho más seca, ¿no? La dejamos caer suavemente en la grasa. A esto le falta más o menos una horita. Las empanadas, ahora a ver si logramos hacer alguna rápido para mostrarla. Y nos vamos a seguir recorriendo. A seguir recorriendo la estancia jesuítica que nos hace recordar tanto a nuestro Papa Francisco, que este año comenzó ya cumpliendo un año de su pontificado, y también por el jesuita y toda esta historia, ¿no?, de ellos y cómo desde la estancia misma, que era un recurso que ellos tenían para autoabastecer y abastecer todas las misiones que ellos hacían. Así que bueno, también todo esto tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestra realidad religiosa también. Así que bueno, ¿te parece entonces que mientras que van saliendo algunas empanaditas podemos ir a ver la segunda parte? Y hacemos unas cuantas más para todos y nos vemos en un ratito después de haber terminado de recorrer la estancia. ¿Vamos nomás? Vamos. Ahora vamos a visitar la herrería, que también está dentro de la residencia jesuítica, solo que esta habitación es una habitación que, a pesar de mantener el sistema constructivo del resto de la casa, está casi hecha en su totalidad en piedra, ¿sí?, manteniendo los sistemas constructivos de techos abovedados y paredes anchas, pero el material que prevalece es la piedra. Muy importante las arcadas que tienen, las ventanas, todo. Las ventanas, las piedras lajas colocadas en sardinel, etc. Vamos por aquí. Entonces, adelante. La herrería tiene una importancia porque justamente abastece estas necesidades del hierro que va a tener la estancia, tanto para el trabajo como para los animales, como para los mismos herramientas de la casa. El hierro no se produce en América, el hierro se trae directamente en forma de lingotes desde España, y aquí solo lo que se hace es forjarlo y darle forma a todos estos elementos, ¿no? Como utilizan la fragua, que es donde realizan el fuego, el fuelle, que se manipula a partir de esta manija, y al dar calor al hierro se lo va a ir forjando sobre la bigornia y se le va a dar forma a las herramientas, a las herraduras para los animales, a las rejas, a las llaves, a los clavos. Pasar por todo lo que se necesite se produce aquí en la herrería. ¿Tienen ganas de probar? Dale. Te dejamos el honor, Te lo dejo. ¿Sí? A accionar el fuelle. Al accionar esa manija. Bellísimo. Una joyita. ¿Seguimos recorriendo? Seguimos recorriendo la casa. Estamos caminando por el lugar más característico de todo monasterio, todo centro religioso, que es el claustro, bien marcado por las arcadas donde los sacerdotes o los religiosos iban rezando, van haciendo la liturgia, van meditando también, todo siempre en torno a un patio central. Les cuento que vamos a entrar a un lugar muy especial, muy emblemático, donde se da una mezcla, una fusión, lo que nosotros llamamos la inculturación. Las dos culturas se van mezclando, fusionando y van logrando una nueva cultura religiosa. Lo que nosotros tenemos en esta sala es particularmente aquellas imágenes que van a utilizar como un elemento de atracción a la fe cristiana. Entonces, en un principio, en este proceso de evangelización que se da en América, las imágenes van a ser traídas desde Europa. Evidentemente, la demanda hace que empiecen a enseñarle a los aborígenes o a los esclavos a esculpir imágenes, a pintar cuadros, a confeccionar las vestimentas, y se van a dar como diferentes tipos y técnicas de imágenes. El Ecce Homo nos está mostrando una imagen de vestir que muestra
una imagen que sigue fielmente los modelos europeos, ¿no? En cuanto a sus rasgos. Es una imagen en la cual se fabrica la cabeza, las manos y los pies. Por una cuestión de traslados se colocan en una urna y cuando llega al destino se le da forma al resto del cuerpo y se las viste. Pero también va a haber imágenes a las cuales se le coloca un paño encolado para darle movimientos a las prendas. Este particularmente es otro tipo de imagen de vestir que, a diferencia de aquella, esta se llama de candelero. Es una imagen que permite como hacerse en serie. Se hace un armazón, se articulan los brazos, se hace un orificio en uno de sus brazos y después, según cómo se visto, según aquellos elementos que lleven las manos, va a ser la advocación a la cual se coloca la Virgen. Esto nos permite que sea la Virgen de la Merced, la del Rosario, la Inmaculada. Y luego están, bueno, las tallas o a las cuales se vestía o las tallas completas. En este caso es una talla en madera que fue hecha en las misiones. Se toma una pieza en madera y se la va tallando completamente. Y ya se ven más rasgos indígenas, ¿verdad? Mucho más rasgos americanos indios, ¿sí? más parecido a los modelos que tienen acá. Y después la imagen tallada en alabastro, que fue realizada en Huamanga, en Perú. Es mucho más rica, mucho más detallada la pintura de la vestimenta. Y esto que tenemos aquí... Una joya esta. Una joya. En realidad son todas como pequeñas joyas, claro, pero esta es una maravilla. Es un libro de 1731, un libro de cuenta de la estancia. Tiene las tapas que están hechas en cordobán, que era el cuero del cordero, y las hojas se hacían en papel trapo. Y este va detallando, bueno, marzo de 1731, agosto, septiembre, octubre, mes a mes, lo que se consume en la estancia, lo que se envía al colegio, lo que se distribuye en otras estancias. Un libro diario. Un libro diario. Fabuloso. Bueno, vamos a seguir por el recorrido. Si les parece, vamos a visitar los baños. Vamos. Bueno, estamos llegando a los baños, un lugar de la casa bastante particular para la época, ¿verdad? Bastante particular porque se va haciendo en conjunto con la casa. Se empieza a realizar en 1659 y esto de pensar un baño dentro de la casa con un sistema en 2 plantas y con un sistema de limpieza cloacal, que si bien los romanos ya lo habían utilizado en la antigüedad, es algo que es totalmente innovador para América. O sea, hay un grupo de baños acá arriba y otro similar abajo. Un sistema de baños en la planta baja, que sería como una especie de baño de servicio, que es el lugar a donde ingresan a dejar los productos que han sido producidos en la estancia. Esta es una alcoba serrana, es el tipo de mueble que se va a utilizar en las estancias de las sierras entre el siglo XVIII, XIX. Por ahí, si tuviéramos que pensar en un dormitorio de un jesuita, podríamos tener la cama, el brasero calientapiés, la mesa, las sillas y una jofaina para higienizarse. Pero como estamos hablando de un periodo que comprende un tiempo más largo, también tenemos otros elementos como es la rueca, que es lo que se utilizaba para hilar la lana, y otros tipos de mobiliarios como esa construcción esquinada que no es jesuítico, sino que habla de estos cambios dentro de las habitaciones, a pesar de que los jesuitas ya no están. Victoria, ¿dónde vamos ahora? Ahora vamos a visitar la cocina. Básicamente es el concepto clásico de las cocinas europeas nacidas en castillos. A partir del siglo XII van a tener esta misma conformación, que es una gran chimenea, una gran chimenea, con o bien una mesada, como en este caso, y los fuegos arriba, pero en general el fuego está en el piso, y hay cosas colgando, esa gran olla de fundición que normalmente nunca salía del fuego. Nunca salía del fuego, eso siempre tenía, ese famoso pot au feu, ¿no? De lo que nace nuestro puchero, ¿no? Es una deformación de esa palabra. Significa cacerola al fuego. Se ponía y se sacaba solamente cuando la cacerola se rompía o algo sucedía. Era agua, vegetales,
carnes y cada uno que llegaba sacaba ahí adentro, comía y se le iban agregando más agua, más vegetales, más carne y bueno, algo bastante llamativo, estos tipos de morteros son los clásicos morteros de grano, ¿no? Que por golpe se molían los granos para hacer los platos típicos de la época, bastante laborioso porque entra muy poco grano y hay que darle muchos golpes. Así que bueno, hermoso lugar. Bueno, los invito a despedirnos en un lugar muy bonito que es el mirador del museo, si les parece. Dale, vamos nomás. Y desde acá, desde el mirador, cómo se pueden dominar estos trabajos que yo les decía de la estancia. Ver toda la zona del Bajo, los movimientos de la estancia, la zona de huertas, uno de los molinos harineros que estaba detrás de aquellos edificios de ladrillos vistos, el muro original de 80 metros de largo que contenía el agua del Tajamar y ese monumento que se hace como una especie de regalo a la ciudad de Altagracia en 1939 que trata de resumir en ese monumento la historia de Altagracia. Muchísimas gracias. No tenemos más que palabras de agradecimiento por todo este día compartido y todo lo que nos enseñaste y transmitiste. Muchísimas gracias a ustedes por visitarnos. Así que bueno, acá tenemos nuestro plato terminado. Un perfume hermosísimo. Hermosísimo, muy bonito. Como te servía siempre, usando el zapallo a modo de sopera, de cacerola. Y nuestras empanadas. Hermosa la visita a la estancia, muchas cosas y mucha historia. Mucha historia, increíble que eso haya estado habitado hasta hace tan poco, ¿no? Sí, sí. Por familias, quiero decir, que eso fue una casa de alguien después de los jesuitas. Mucha Y toda la historia y toda la evangelización de los jesuitas en ese lugar, como en tantos otros lugares. Te invito a brindar y hasta la próxima en otra aventura. Misterios, Sabores y monjes. Salud. Salud.